Muy buenas tardes a todos y todas. Gusto de saludarlos. Hola, buenas tardes, ingeniero. En unos momentos comenzamos. Gracias por su participación. Gracias a ustedes por la convocatoria. Buenas tardes a todos. Gracias por apartar un espacio de su agenda para acompañarnos esta tarde en este taller sobre uso de repositorios. Específicamente vamos a hablar sobre repositorios en acceso abierto y vamos a mostrar el repositorio de la universidad, cómo está estructurado y todos los documentos que este repositorio alberga. Para comenzar voy a compartir mi pantalla para hablar un poco sobre unos conceptos básicos.
Por favor, me indican cuando puedan ver mi pantalla. ¿Sí la ven? ¿Alguien que me confirme? Perfecto, ingeniero, ya lo miramos. Ok, gracias. Como les comentaba, esta tarde vamos a hablar un poco sobre repositorios de recursos en acceso abierto. Para comenzar, me gustaría que conociéramos el contenido de esta presentación, que no va a durar más de 20 minutos, no se preocupen. Primero vamos a hablar un poco sobre qué es acceso abierto, luego de las rutas del acceso abierto, o vamos a definir qué es un repositorio, los tipos de repositorios que existen, vamos a ver algunos ejemplos, las ventajas que tienen los repositorios y algunas características de estas herramientas. Bien, para iniciar, veamos qué es el acceso abierto. El acceso abierto, conocido en inglés como Open Access, es el acceso inmediato sin requerimientos de registro, suscripción o pago. Estas tres características son bien importantes porque nosotros debemos de tener acceso a los documentos sin ninguna de estas restricciones. No es necesario que nos suscribamos o nos registremos en un sitio web para tener el acceso a un documento o que paguemos por él, etc. Entonces, el objetivo es difundir y que todas las personas en el mundo tengan acceso a material digital educativo, académico, científico o de cualquier otro tipo, por ejemplo, cultural o histórico. Este concepto lo he sacado, como ustedes pueden ver acá, de un artículo de Wikipedia. Es un artículo que está muy bien elaborado y que trata de forma general sobre el acceso abierto. A este lado también pueden ver el icono o el logo que identifica a los recursos en acceso abierto, que es un candado que, como ustedes pueden ver, está abierto. Esto nos indica que tenemos acceso sin ninguna restricción a los diferentes recursos. Luego, en el modelo clásico, digamos, de acceso abierto, se hablaba de dos rutas para lograr el acceso abierto. La primera era la ruta dorada, que se trataba de revistas académicas en acceso abierto. Esto quiere decir que nosotros, que somos usuarios finales, no pagábamos nada por tener acceso a la información. Sin embargo, esto no significa que las otras partes involucradas en la producción de información científica no pagaban. Por ejemplo, las universidades le podían pagar a estas revistas en acceso abierto para que publicaran sus artículos, o los autores, o los cargos que implican, los costes que implica producir un artículo. Bueno, normalmente cuando alguien escribe un artículo científico, este artículo para poderlo publicar en una revista tiene que ser revisado por expertos en estos campos en que se escribe el artículo, y a esto se le llama evaluación por pares. Entonces, esto tiene un costo, muchas veces tiene un costo alto para que se pueda hacer. Y también luego vienen los costos de edición. Estamos hablando de corregir estilos, de revisión a veces ortográfica, de revisión de citas, etcétera, etcétera. Todo esto tiene un costo que normalmente nosotros lo pagamos cuando suscribimos revistas. Por ejemplo, ustedes pueden ver revistas en papel en la biblioteca y la biblioteca paga por esas revistas. Sin embargo, en este modelo de revistas en acceso abierto o la ruta dorada, nosotros no pagamos nada. Han sido los otros entes que trabajan en este proceso de la producción de la información científica quienes han pagado para que nosotros tengamos acceso. Esa era una ruta, la ruta dorada. Y la otra era la ruta verde, que hacía o hace uso de repositorios institucionales para poder depositar ahí la producción académica y científica de las distintas instituciones. Como les decía antes, también puede ver ahí información cultural o histórica o de cualquier otro tipo. Entonces, a esto se le llamó ruta verde. En algunos libros o otras fuentes se puede encontrar como autoarchivo. Esto quiere decir que normalmente los autores tienen un usuario y una contraseña en un repositorio, pero para subir sus documentos, no para acceder a ellos, sino para subir sus documentos,
y difundir sus documentos a través de este repositorio. Esta imagen que estamos viendo y la anterior fueron elaboradas por estudiantes de la universidad hace ya 3 años y las utilizamos para una campaña sobre acceso abierto. Y aquí pueden ver ustedes la dirección de nuestro repositorio institucional. Bien, una vez conocidas estas dos rutas, que como les decía es como lo más clásico en el acceso abierto, ahora podemos, si ustedes leen el artículo de la Wikipedia, van a ver ahí que hay acceso abierto híbrido, acceso abierto de bronce o la ruta de bronce, la ruta de diamante, etc. Ahora esto del acceso abierto ha crecido mucho. De hecho, ya no se habla solo de acceso abierto, sino de ciencia abierta, que incluye otros elementos, ya no solo literatura científica. Bien, luego, ¿qué es un repositorio? Un repositorio es un sitio web que recoge, reserva y difunde la producción académica de una institución. Vean que un repositorio debe de cumplir esas 3 características: recoger o compilar, preservar, que esa es una palabra que suena fácil, pero es muy costoso hacer una preservación digital de documentos. Y luego la otra característica importante o la otra función importante de un repositorio es difundir la producción académica de una institución. Todos sabemos que una universidad produce, uno de sus objetivos es producir información, hacer nuevos descubrimientos, hacer investigación, pero de nada sirve hacer todo esto si no se difunden los resultados de las investigaciones. Entonces, este es el objetivo del repositorio. Además, también, para nadie es un secreto que difundir la investigación y la producción académica y científica de una universidad no es nada barato. Algunas universidades tienen revistas para dar a conocer sus investigaciones. Y producir estas revistas tienen altos costos. Y normalmente por esto mismo, las universidades hacen un número limitado de ejemplares de cada número de sus revistas. Por ejemplo, la universidad tiene 3 revistas, una de ellas es Teoría y Praxis, salen 2 números al año. Ustedes pueden ver que, no sé de cuántos es el tiraje, pero digamos que sea de unos 500 ejemplares por cada número. Se queda corto, es imposible difundir a todas las instancias que se debe difundir con ese número de ejemplares. Sin embargo, un repositorio nos da la posibilidad de difundir esa investigación a todo el mundo. Y entonces eso le da beneficios a la institución, pero también a los autores que crearon este documento o que hicieron esta investigación. Puede ser contactado por otros investigadores para seguir profundizando estas investigaciones o hacer nuevas. Entonces, estas 3 características son bien importantes en un repositorio. Y vean lo que dice después: permitiendo el acceso a los objetos digitales que contiene y a sus metadatos. Esta es otra característica bien importante de los repositorios, que usa metadatos para describir los objetos que contienen. Este concepto ustedes lo pueden encontrar en el libro de Ernest Abadal, que se llama Acceso Abierto a la Ciencia. Y si están interesados, lo pueden encontrar en el libro, que es un recurso electrónico que nosotros tenemos disponibles para todos ustedes. Ahí en esa plataforma van a encontrar más libros sobre el acceso abierto y la ciencia abierta si están interesados en el tema. Bien, luego, tipos de repositorios. Hay varios tipos de repositorios. Están los repositorios de literatura, que son donde ya se ponen los documentos finales de una investigación, artículos, papers, informes de investigación. Ahí pueden haber memorias, como por ejemplo las memorias de proyección social, pueden haber informes financieros, etcétera, todo lo que la institución quiera difundir. Entonces, de este tipo de repositorios de literatura hay 2, unos que son temáticos, quiere decir que van a tratar temas específicos. Por ejemplo, hay repositorios que solo hay documentos que tratan sobre física, o sobre matemática, o sobre ciencias sociales. Y hay otros institucionales, que es el tipo de nuestro repositorio, donde la institución define qué quiere subir al repositorio, qué quiere difundir. Más adelante vamos a ver la estructura de nuestro repositorio para que vean qué tipos de documentos se pueden encontrar ahí. Y a partir de unos 5 años para acá, se han hecho muy populares los repositorios de datos. Ya no basta con
con publicar mi investigación, sino que también debo de publicar los datos que utilicé para llegar a las conclusiones a las que llegué o lo que afirmo en mi investigación, para que otros científicos de mi campo puedan verificar mis resultados. Y esto se puede ver con esto que estamos viviendo actualmente de la pandemia. No sé si ustedes han visto que han salido muchos artículos científicos, unos diciendo que un medicamento es muy eficaz, otros diciendo que un medicamento es contraproducente. Esto solo se puede verificar si tengo acceso a los datos de un científico, de un autor, y puedo hacer mis propias mediciones o puedo reproducir la investigación para ver si los resultados son los mismos. Entonces, los repositorios de datos juegan un papel muy importante en el desarrollo de las investigaciones científicas y académicas. Y luego están los repositorios de objetos de aprendizaje, que también son muy populares en estos días, aunque en Latinoamérica no son muy populares, no están muy desarrollados este tipo de repositorios, porque la mayoría de personas o de autores suben sus objetos de aprendizaje igual en un repositorio de literatura o un institucional. ¿Qué podemos encontrar en un repositorio de objetos de aprendizaje? Clases ya hechas, pero con una estructura adecuada para que yo la pueda importar en un software, como por ejemplo Moodle. Si estos objetos de aprendizaje cumplen con estándares, es fácil importarlos a mi curso en línea y poderlos utilizar. Y luego hay repositorios de software. Ya vamos a ver algunos ejemplos de estos repositorios. Bien, en El Salvador hay un repositorio que es muy conocido y que ya está muy consolidado, que es Redixes. Redixes significa Repositorio Digital de la Ciencia y Cultura del Salvador. Y les dejo el enlace y una captura de pantalla de este repositorio. Y luego tenemos nuestro repositorio, el repositorio digital de la Universidad Don Bosco. Y también está la dirección. Y esos serían repositorios de literatura. ¿Por qué? Porque tienen los documentos que son concluyentes de investigaciones, digamos. Ahí no están los datos de cómo llegué a las conclusiones, pero sí están los resultados. Y luego tenemos algunos repositorios de datos. Aquí podemos ver todos estos ejemplos de repositorios de datos. Específicamente he puesto varios repositorios de datos abiertos de instituciones públicas. Y está un quinto repositorio, perdón, que es más bien un buscador de repositorios de datos académicos o científicos. Voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir mi navegador para que podamos ver estos repositorios. Permítanme un momento. Bien, me dicen si ya pueden ver mi pantalla. Ahora estoy presentando el navegador. Sí, ya se ve. Ok. Bueno, lo primero que les quería mostrar era un repositorio de datos. Este es el repositorio de datos abiertos de la UPANS. Entonces, es bien importante saber cómo están estructurados estos repositorios. Ustedes pueden ver que hay como que si fuera un sitio web normal, pero hay algo que los caracteriza y es esto, conjuntos de datos. Entonces, le damos clic a conjuntos de datos, ahí podemos ver todos estos conjuntos de datos que contiene el repositorio. Por ejemplo, hay unos bien interesantes, los trámites para pedir permisos de construcción, pero hay uno
Me parece bien interesante, valor del suelo. Imagínense que ustedes anden haciendo una investigación de cuánto cuesta un terreno en un área determinada de San Salvador. Pueden venir acá a descargar estos datos y entonces ya los analizan y pueden hacer una investigación acerca de esta variable, cuánto cuesta una vara de terreno en una determinada zona de San Salvador. O, por ejemplo, esto, cómo están los homicidios en el área metropolitana de San Salvador. Lo interesante de estos repositorios de datos es que los datos tienen que poderse reutilizar. Entonces, fíjense en los formatos que dicen acá, CSV, que son datos separados por coma. Yo descargo estos datos y los puedo tratar en otra aplicación o hacer aplicaciones que me permitan analizar estos datos. Y esos son como los valores añadidos que me da un repositorio de datos. Entonces los datos para un repositorio de datos, para que sirva, me tiene que dar los datos en estos formatos, en formatos que sean editables. Entonces aquí pueden encontrar varios datos interesantes como homicidios culposos. Puede ser que ustedes hagan una aplicación, como les digo. Imagínense que ustedes estén analizando todos estos delitos y entonces creen un mapa, una aplicación donde me aparezca un mapa como alertando a las personas: miren, no vaya a esta colonia porque ahí es donde más homicidios se dan de acuerdo a las estadísticas de la OPAN, por ejemplo. Entonces, son herramientas muy valiosas para hacer investigación. Y este es el otro repositorio que les comentaba. Ustedes pueden ahí escribir algún tema que les interese, por ejemplo, el tema de moda, COVID. Y acá me aparecen varios repositorios de datos que contienen información sobre esto. Fíjense que este repositorio también me dice si está en abierto o no. Aquí pueden ver el candadito. Este, por ejemplo, está cerrado, quiere decir que es un set de datos o datos que se tendría que pagar o no están al 100% accesibles para todos. En cambio, este tiene el candadito abierto. Y este es un mapa muy interesante del coronavirus. No sé si todos lo han visto. Es el que casi todos los canales de televisión y noticieros ocupan para dar sus noticias acerca del COVID. Entonces vean que estos repositorios también tienen metadatos. Todos estos que vemos acá, el nombre del repositorio, todos estos son metadatos. ¿Para qué sirven los metadatos? Para que otras herramientas, por ejemplo, esta herramienta que se llama Retresdata, que es, como les había dicho antes, un buscador de repositorios de datos, pueda jalar la información. Si no uso metadatos o los metadatos no están bien, el repositorio no es interoperable y entonces no puedo usar esa información, no pasa de estar en un repositorio. Y lo interesante de esto es que puede acceder al recurso, no tanto al repositorio, sino al recurso. Bien, ahora voy a dejar de compartir esto y voy a continuar con la presentación, porque ahí tenemos el siguiente tipo de documento. Para no hacerlo tan largo, mejor me voy a ir de una vez por acá. Ya vimos los repositorios literarios, los repositorios de datos. El otro tipo de repositorios que les había dicho son los repositorios de objetos de aprendizaje. Este es un repositorio de objetos de aprendizaje muy conocido, muy popular. Tiene toda esta cantidad de objetos de aprendizaje, más de 92,000. Entonces ustedes aquí pueden escribir igual un tema que anden buscando. Vamos a ver si hay algo sobre objetos de aprendizaje sobre COVID. Ustedes pueden ver ahí que ya hay objetos de aprendizaje sobre el COVID. Y entonces aquí hay también metadatos. Y puedo ir al material. Cuando vamos al material, el repositorio me avisa si está en el mismo repositorio o fuera. Aquí me está indicando que voy a salir del repositorio. Y entonces aquí está el objeto de aprendizaje. Como les decía, hay que revisarlo. Aquí está la licencia de uso. Pueden ver que tiene una licencia Creative Commons by, ¿esto qué significa? Que el autor de este objeto de aprendizaje solo quiere que lo citemos. Podemos usar este material, este objeto de aprendizaje, y simplemente indicar o citar quién lo creó.
Y por acá deben estar las instrucciones para poderlo descargar y poderlo incluir en nuestros propios cursos. Entonces, este es un repositorio de objetos de aprendizaje. Y luego, los otros tipos de repositorios son los repositorios de software. ¿Qué vamos a encontrar en un repositorio de software? Muchas aplicaciones. Este es un repositorio muy popular también para software libre. Entonces aquí ustedes pueden encontrar muchísimas aplicaciones de software libre, que también es otro movimiento de ciencia abierta. Ustedes pueden buscar acá lo que quieran y si encuentran una aplicación interesante, la descargan, la prueban, la modifican, etc. Otro repositorio de software muy popular en estos tiempos es el GitHub. Ustedes pueden ver, esta es la página que tienen, pero aquí en Explore pueden ver todos los proyectos y pueden tener acceso al código fuente. Entonces, aquí pueden descargarlo, igual probarlo, etc. Entonces, como ven, los repositorios nos permiten hacer muchas cosas y hay de diferentes tipos. Ahora sí voy a dejar de compartir un poco para que veamos las ventajas de los repositorios. Voy a compartir de nuevo la presentación que tenía. Nos habíamos quedado acá, ya vimos los repositorios de datos, están los ejemplos, también ya vimos los de software y vimos los de objetos de aprendizaje. Bueno, esta presentación después a quien esté interesado se las podemos hacer llegar. Solo escriben al correo biblioteca@udb.edu.sb y les hacemos llegar la presentación. Luego, ¿qué ventajas tienen estos repositorios? Para los autores tienen varias ventajas, entre todas estas que enunciamos acá. Facilitar el acceso a la información científica. Es decir, los autores pueden acceder a más información científica para generar nueva. Compartir el conocimiento, lo que les decía. De nada me sirve hacer investigación si los resultados de mi investigación se quedan engavetados o se quedan en mi computadora. Los tenemos que compartir. Y un modo de hacerlo es depositar nuestros documentos en un repositorio. Además, incrementa la audiencia del autor. El autor se vuelve más conocido, va ganando más confianza en el campo de la investigación que él está haciendo, va teniendo contacto con nuevos colegas y va mejorando sus investigaciones. Además, incrementa el impacto de los trabajos que desarrollan y permite una mayor visibilidad y facilita su recuperación y aprovechamiento. Esto es lo importante. La idea de hacer investigación es para que alguien la aproveche, para que le sirva a alguien. Luego, para las instituciones también tiene ventajas. Una de ellas es maximizar la visibilidad de la producción científica y académica de esta institución. Ustedes saben que en el mundo académico las instituciones son reconocidas por la calidad de la educación que da a sus estudiantes y otra por la investigación y la calidad de la investigación que tiene. ¿Y cómo damos a conocer la investigación? Normalmente a través de revistas, se hacen memorias de investigación cada año, pero los repositorios son un método más eficiente de dar a conocer esta producción académica y científica. Entonces me permiten comunicar y difundir los resultados intelectuales que se dan en una institución. Y lo más importante, me sirve como una especie de biblioteca en línea, digamos, donde yo recojo, preservo toda la producción científica y académica de la institución. Y aquí puedo tener más tipos de documentos, como les mencionaba antes. Bien. Y también me da ventajas a los usuarios finales, porque los usuarios finales disponen de herramientas para hacer más investigaciones o para hacer sus tareas. Imagínense que ustedes están al final de su carrera y necesitan hacer su trabajo de graduación, pero no tienen la menor idea de cómo iniciar su trabajo. Pueden ver trabajos anteriores para ya hacerse una idea. También pueden ver si el tema que ustedes están proponiendo no se ha tocado antes. Así ustedes le dan un nuevo enfoque a ese tema, por ejemplo. Y tenemos acceso a los resultados de la actividad científica y académica de su institución, que es bien importante que los estudiantes y la comunidad académica de la universidad sepa
lo que se produce en la institución. Entonces esas son las ventajas, y luego estas son las características que ya también se les había mencionado. Los repositorios son interoperables. Esto significa que otras aplicaciones pueden utilizar los datos para presentarlos también o para hacer nuevos servicios. Usan metadatos, y por usar metadatos son interoperables. No necesariamente, si estos metadatos no están bien, no va a ser interoperable. Uso de directrices. Esto se refiere a que, bueno, tengo metadatos y ya sé qué metadatos usar, por ejemplo, para el título, pero este título se lo tengo que poner de un modo específico. Esas son las directrices. Me dicen cómo voy a complementar cada metadato. Y luego la otra característica es que me tienen que dar acceso al texto completo. Esto no siempre se cumple porque algunas veces hay instituciones que solo ponen resúmenes del libro, por ejemplo, y esto se entiende porque están buscando recuperar la inversión que han hecho para producir un libro. Y luego otra cosa importante es que los repositorios usan algo que se llama URI, que viene a ser algo así como URLs permanentes. ¿Esto para qué me sirve? Imagínense que hoy tenemos nuestro repositorio en un servidor, en una dirección IP y en una URL establecida. Pero puede ser que el año que viene cambiemos de servidor y cambiemos de IP. Si no usamos una URI, las búsquedas ya no van a funcionar y en los resultados van a haber un montón de enlaces rotos. Para evitar esto es que se hace una URI, y si yo cambio de dirección IP o de nombre de dominio, simplemente aviso a la corporación que me está dando el servicio de URI que ahora ya mi repositorio ya no está en la dirección anterior, sino que va a estar en una nueva. Y el enlace siempre funciona. Bien, esto lo podemos ver en el siguiente ejemplo. Voy a hacer cambio la última vez. Voy a presentar de nuevo mi navegador. Y un ejemplo de esto, de la interoperabilidad, lo podemos ver acá. Este es se llama cosechador de repositorios, y es un cosechador regional. Funciona con, ustedes pueden ver, 10 países, entre estos 10 países nosotros. Entonces, si nosotros queremos buscar algo que tenga que ver con la universidad, por aquí yo había hecho una búsqueda de Héctor Greni, que seguramente algunos de ustedes lo conocen, trabaja en editorial de la universidad y también hace mucha investigación. Entonces, cuando yo busco aquí en este cosechador, me da varios resultados. Observen que me dice CB, que significa el país, me da una descripción de los registros, de los documentos que están con el nombre de Héctor Greni, pero también me dice dónde está repositorio digital UDB, y me da un enlace. Y acá también me da un enlace. Si yo abro este enlace, lo que va a hacer es darme esta descripción y me da esto, un handle. Este handle es lo que yo les decía que es una URI. Yo le doy clic a esto, lo que va a hacer es llevarme al repositorio. Este es nuestro repositorio y ahí está el documento. Entonces aquí está la otra idea, acceso al texto completo. Yo le doy clic al documento y ya me permite descargar el documento, el texto completo del documento. Entonces, este es un ejemplo de interoperabilidad. Como nuestro repositorio cumple con estándares, usa metadatos, usa los protocolos adecuados, entonces este cosechador es capaz de jalar esos registros, todos esos datos, y presentarlos en un portal como este, y entonces ya nos ayuda a difundir a más gente la producción de la universidad. Igual ustedes podrían buscar en Google Académico algún registro, algún documento que está acá. En Google Académico también nos va a hacer lo mismo que nos hizo acá. Nos va a dar un resumen del documento y nos va a decir a dónde está. Y siempre nos va a llevar a nuestro repositorio. Por eso es que no es necesario que yo conozca el repositorio, pero sí que el repositorio cumpla con los estándares para que yo pueda tener varias rutas de acceso al repositorio o al documento, a través de buscadores web, a través de cosechadores,
través de otras instancias como redes sociales donde yo publique la URI, etc. Bien, eso era lo que yo tenía para compartirles antes de que Ligia nos presente nuestro repositorio. Si tienen dudas, al final de la presentación las podemos ver. Ligia, no sé si está lista para presentar nuestro repositorio. Sí, ya lista. Ok, entonces lo dejo con Ligia. Gracias. Voy a presentar pantalla. Solo me indican si pueden verlo. Ya la vemos. Gracias. Bueno, para acceder a nuestro repositorio, simplemente vamos a entrar a la página web de la universidad y bajamos un poquito y llegamos a este menú. Y acá al centro está repositorio digital. Damos clic y nos muestra nuestro repositorio. En la universidad se inició con el repositorio en el año 2011. En ese entonces se dio la iniciativa del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de El Salvador, CBUS, en formar a las instituciones y a las personas que quisieran crear un repositorio institucional. Ahí se dio a cabo un taller y de ese taller fue que surgió nuestro repositorio en el año 2011. En ese entonces, quien lo alimentaba eran personas de soporte técnico, el ingeniero Eric Flores, que muchos lo conocen, él estuvo a cargo en ese entonces y aún él es el que le da el soporte a nuestro repositorio. Y ha tenido varias mejoras en cuanto a la organización y a la vista que tiene actualmente el repositorio. Bueno, nuestro repositorio está estructurado por comunidades y las comunidades, bueno, en ella vamos a poder encontrar subcomunidades y colecciones. Les explico, por ejemplo, ustedes pueden ver acá las comunidades, docencia, estudiantes, institucional. En cada una de ellas van a poder encontrar otras como carpetitas, que serían las subcomunidades, y dentro de ellas están alojadas unas colecciones que son las que en sí contienen los documentos que están acá en el repositorio. Vamos a ver un ejemplo para que se identifiquen estas comunidades, por decirlo. Entré a la comunidad de tesis de grado. Y estas son las subcomunidades que tiene, son las facultades de la universidad. Y algunas, por ejemplo, seminarios de graduación, esta la creamos para alojar ahí estos seminarios. Tenemos las 4 subcomunidades, que son las 4 facultades que tenemos en tesis de pregrado. Y dentro de esta subcomunidad, que es la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, tenemos la colección de técnico en órtesis y prótesis, que es ya la carrera. Y dentro de esta colección vamos a encontrar alojados los ítems, que así es como se le conoce en el lenguaje de los repositorios, a los documentos que se alojan en él. Aquí están. Así es como está estructurado, por comunidades, subcomunidades y colecciones. Para que nosotros podamos hacer el proceso de en recepción y envío de documentos, lo hacemos por medio de un manual de procedimientos que se creó con este propósito para nuestro repositorio. Y en ese manual pues está el paso a paso de cómo vamos a hacer lo que es la recepción y el envío de los documentos para poder alojarlos acá en el repositorio.
digamos que para iniciar, ya sean las escuelas o el docente, envía el documento que quiere que se incorpore al repositorio a la persona que en este caso es el doctor Héctor Greni para revisión. En algunos casos, si son documentos institucionales, directamente se envían ya sea al director de biblioteca o a mi persona para que sean incorporados porque ya se ha pasado por una revisión del documento. En el caso de las tesis igual se reciben directamente de las escuelas o los decanatos que nos lo envían para la incorporación de estas tesis al repositorio. Luego de que ya se le ha dado el ok al documento, se envía a mi persona y yo hago una segunda revisión. Es en el caso de verificar en qué tipo de formato viene el documento. Nosotros los documentos, lo que son las tesis, las incorporamos en formato PDF y si tiene documentos adjuntos, pues se incorporan en una carpeta comprimida en zip. Y así es como los vamos incorporando en el caso de lo que son las tesis. Ahí, si hay presentaciones, si hay videos, pues también los incorporamos y se coloca el formato en el que viene el documento. Luego de haberlo revisado, se realiza la clasificación del documento. Esto significa que tengo que ver en qué comunidad o en qué colección se va a incorporar. Luego se realiza el proceso de carga del archivo al sistema. Por ejemplo, para esto yo tengo que haber iniciado sesión en el repositorio. Para mostrarles un ejemplo que tengo de documentos que ya se han incorporado. Por ejemplo, tenemos que hay 2 tesis de ingeniería en computación y tenemos una de maestría en gestión del currículum. Como ven acá, hay un grupo con el que se colabora para la incorporación de las tesis. Acá aparece el nombre de mi compañera Liliana Guerra, que es la que nos ayuda en incorporar las tesis de posgrados. Ella realizó los pasos, el proceso de carga del archivo, incorporación de los datos. Luego de esto, acá están ya incorporados los datos, se hace una revisión o control de calidad para verificar que esté todo correcto, que no haya ningún error de ortografía, que el archivo adjunto pertenezca en sí a la tesis, a la información que se ha ingresado. También se verifica lo que es la citación, que esté correcta, y el resumen. Luego de esto, se le da a aceptar la tarea, y acá procedemos a aprobar, rechazar o editar los metadatos de este documento. Si en algún caso se encuentra algo que modificar, simplemente le damos rechazar y indicamos acá el porqué del rechazo. Se le da rechazar el ítem y automáticamente nos tiene que remitir a la persona que incorporó el documento. Si no hay ningún detalle el que me impida pues poder aceptar el envío, simplemente se aprueba y acá me da la dirección URI de la que habla el ingeniero del documento. Si yo le doy clic acá, ya aparece en el repositorio y ya todos pueden acceder al documento. Mientras yo no le apruebe el envío, el documento no va a poder ser accesible
a los usuarios. Acá está el handle o el URI también, donde se puede obtener. Y así es, digamos, como se incorpora un documento en el repositorio. Si este documento hubiera sido enviado, ya sea por calidad académica, por comunicación institucional, al momento de incorporarlo, se copia el enlace y se les envía por un correo electrónico informando que ya está colocado el documento en el repositorio. Y así es como termina el proceso desde la recepción del documento hasta su publicación. Si usted como docente o estudiante le gusta escribir, tiene algunas investigaciones, puede hacerles llegar al doctor Greni para que él la revise y se le dé el visto bueno y que ustedes puedan hacer sus publicaciones aquí en el repositorio. Para nosotros va a ser un gusto que ustedes puedan publicar acá, ¿verdad? Todas sus investigaciones. Así es que los invitamos a que publiquen acá sus documentos de investigación, incluso papers que tengan elaborados, acá los podemos incorporar. Bueno, viendo esto, también hay una búsqueda por autor, por materia y por fecha de publicación de documentos. La búsqueda acá es bien sencilla. Aquí al inicio tienen una caja de búsqueda y yo puedo buscar algo sobre energía renovable, por ejemplo. Aquí hay que cuidar que vaya a las páginas, la palabra correctamente escrita. Y acá me da que hay una colección de maestría en gestión de energías renovables y acá me da también todos los títulos que contienen las palabras que yo puse en la caja de búsqueda. Por ejemplo, si es el primero el que usted está interesado, igual acá a la par le va a salir el autor. Si en un caso también usted sabe el autor, pues simplemente lo colocamos acá en la caja de búsqueda y así podemos, es otro tipo de búsqueda que podemos hacer. Para poder consultar, pues simplemente le damos clic al título y podemos ver título, el autor, las palabras claves con las que se puede encontrar el documento, la fecha de publicación. Este es un artículo de una revista de la universidad, de la revista Innovación. Aquí me aparece el editorial, la cita o referencia. Y aquí al final está el enlace al documento. Y así es como usted puede hacer una consulta en el repositorio. Y si este es el documento que le puede ayudar, pues simplemente desde acá lo podemos descargar o imprimir. Acá en el repositorio usted puede encontrar toda la publicación que tiene la editorial de la universidad en cuanto a la revista Teoría y Praxis, la revista Innovación. Estas revistas están completas. Pueden ver acá Teoría y Praxis. La tenemos desde el número 1 hasta el último número, que es el 37 de este año. Desde acá simplemente le damos clic al número de revista y usted puede acceder a los artículos. Así de fácil, desde acá usted como docente se las puede, le puede indicar a sus estudiantes en el caso de que necesiten consultarlas, pues ahí está Teoría y Praxis. Igual si necesitan consultar alguna tesis de pregrado, de posgrado, pues recuerden que en la página de inicio simplemente bajan un poquito y aquí están trabajos de grado y trabajos de posgrado. Y están ordenados según las facultades o en este caso serían las maestrías. Están en orden alfabético. Aquí las puede encontrar. Por ejemplo, vamos a ver arquitectura del software. Tenemos 35 tesis incorporadas y desde acá usted puede acceder a consultarlas. Igual si necesita ver algún documento institucional, acá está la carpeta. En lo que es docencia,
Acá tenemos algunos artículos que han sido publicados por nuestros docentes, tenemos algunos póster académicos. Como les comentaba, si usted tiene alguno, pues con mucho gusto lo puede enviar al correo del doctor Greni y él va a hacer la revisión y posteriormente, si cumplen con los requisitos, pues van a estar colocados acá en esta colección. No sé si tienen alguna consulta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mi consulta es con respecto a los documentos. ¿Hay un límite de páginas para subirlo o es indiferente? Gracias. Hola, no, no hay un límite. No hay un límite de páginas. Muchas gracias. No. Recuerden que pueden hacer sus consultas a través del chat si las tienen, o pueden abrir sus micrófonos para hacerlas. Bien, si no hay consultas, los invitamos a que hagan uso del repositorio, a los estudiantes que están conectados a que utilicen estos documentos que están ahí, representan la producción académica y científica de la universidad. A los docentes que participan de esta actividad, los invitamos a que puedan enviar sus documentos para que sean difundidos a través del repositorio. Una cosa importante es cuando Ligia hablaba de la revisión que hace el doctor Greni, es importante aclarar que él no hace revisión de contenido, sino más bien de estilo. Solo hace sugerencias del estilo de redacción, no del contenido. Vemos que los responsables del contenido son los autores. Cuando son tesis, los responsables del contenido son las personas que han evaluado la tesis y la han aprobado. En biblioteca solo hacemos una revisión de formatos y de estilo, por ejemplo, que cumpla con las características de la carátula, que use referencias bibliográficas en formato establecido, etcétera. Pero no nos enfocamos ni es nuestra responsabilidad revisar el contenido. Entonces, eso es importante aclararlo. Bien, si no hay comentarios o preguntas, agradecemos su participación en esta actividad y los invitamos a seguir pendientes de las futuras actividades que desarrollemos en biblioteca. Saludos a todos.